Buenas tardes. Hoy voy a hablar y poner en mi punto de vista el problema del pueblo judío, que fue establecido como Estado en 1948 por las Naciones Unidas y patrocinado por los ingleses, que fueron los que dieron la maravillosa idea de crear el Estado de Palestina y amparado por los Estados Unidos. La creación del Estado de Palestina realmente fue una aberración geopolítica, pues ese Estado está fundado en tierras ajenas, en tierras de los palestinos, ¿no? Que realmente en la época bíblica, Palestina, ahí vivían muchas etnias. Y los judíos realmente no tienen patria porque han sido como gitanos errantes, ¿no? Desde la época de la antigua Mesopotamia. Ellos emigraban, eran caminantes y andantes, que andaban de un lado para otro sin tener un territorio propio de ellos, que se tenga cuenta de relato histórico. Solo se cuentan los relatos históricos de Judea en la época de Cristo, ¿no? Que fue otro cuento inventado por los políticos religiosos para dominar a un pueblo analfabeta, haciéndole ver que Dios dijo, cuando realmente Dios no ha dicho nada y no ha hablado con nadie. Más el cuento de Moisés es otro cuento alterado, adulterado, mancillado y maquillado por la geopolítica religiosa, con el afán de involucrar a Dios aquí, que Dios dijo. Dios no ha dicho nada. Todo ha sido un invento de los hombres, igual que la Biblia, que realmente es un libro de que es sagrado, pero realmente para mí es un libro casi de magia negra, porque todo está torcido ahí, todo no concuerda. Hice unos estudios bíblicos y dejé de estudiar porque cada vez me enredaba más en los laberintos dictados por los grandes escribas que contribuyeron a hacer los versículos de la Biblia y los relatos de antes del diluvio, que son historias fantásticas, creadas por enfermos mentales con narrativas dictadas por Lucifer, porque todo apunta a que fueron relatos inventados por hombres que realmente no estaban con una coherencia mental correcta. Para mí quizás eran drogadictos, que se drogaban y soñaban y venían y escribían lo que soñaban, con relatos históricos de vivencias bíblicas que rozan la locura, para dominación del pueblo creyente lleno de fe, que no especula en lo escrito por otro, sino lo relata como si lo hubieran vivido ellos. ¿Cómo la ven? Así están todas las religiones. Al Cristo se lo han maquillado que parece realmente un anglosajón alemán, con ojos azules, pelo rubio, blanco, cuando realmente si el Cristo existió como un hombre predicador de la ética moral, de cómo se debía vivir en este mundo,
Él era un hombre parecido a mí, así medio moreno, de pelo rizado, de ojos chocolate. Pero hoy en día se lo pintan como si fuera un nazi. ¿Cómo la ven? Bueno, y hablando de la creación del Estado de Israel en 1948 por las Naciones Unidas y por la bendición de Inglaterra y auspicio de los Estados Unidos, que ha sido garante siempre de su existencia, basada en una mentira, que son las tierras prometidas y que los judíos son los hijos de Dios, el pueblo predilecto de Dios. Los gringos también tienen su cuento, con el cuento es el destino de manifiesto. Llegaron aquí a tierras americanas y decretaron los calvinistas el destino de manifiesto y se apoderaron de tierras de los indios norteamericanos con el cuento que Dios le había dicho eso en un destino de manifiesto, que ellos eran los que estaban dictados para gobernar estas tierras, cuando Dios nunca dijo nada. Son puros cuentos geopolíticos religiosos para la dominación de territorio y adueñarse de soberanías ilegítimas, tomadas a base de fuego y sangre, como poder absoluto de cosas que realmente no les pertenecen, y crear historias y narrativas que rozan la locura en un pensamiento coherente de ver la realidad tal como es. Pero mucha gente religiosa, como los evangelistas, fanatizan la situación. Y los calvinistas, que según ellos son la white supremacy, que son los que debieran dominar el mundo porque son mejor que el resto, que Dios dijo eso. Dios no ha dicho nada, todo esto es invento de los hombres para dominar territorios que no le pertenecen y crear culturas que realmente no tienen base de contexto histórico de solidez, porque están creadas por las grandes matanzas y muertes, que acuñan estos regímenes que realmente no debieran existir en la faz de la tierra. Ahora fíjense, los judíos con Benjamín Netanyahu, un genocida de palestinos, ha hecho matanzas a mansalva, de gente indefensa, de niños y mujeres, sin Dios ni ley. Y ha seguido han tenido guerras yo me acuerdo la guerra del Alto del Golán, cuando existieron otros gobernantes judíos. Golda Meir, yo me acuerdo de ella. Todos esos grandes monarcas judíos siempre se han discutido la supremacía con los pueblos vecinos a base de plomo y sangre, creando historias y narrativas que lo catapultan como víctimas de sus vecinos genocidas, cuando realmente los vecinos no los quieren porque realmente ellos son unos intrusos en esas tierras que le pertenecen a Palestina. El Estado de Israel es un Estado criado dentro de otro Estado, y en una forma descabellada, y soportado por las armas, de un judío sionista que se creen dueños y propietarios por mandato divino de las tierras santas de Jerusalén, Galilea y todo Israel, con el deseo de anexarse tierras como las tierras sirias del Alto del Golán. Son historias largas, que aquí no se acabarían de platicar. Yo considero que el Estado de Israel legalmente debieran reubicarlo en el sur del hemisferio de la Patagonia chilena,
darle un pedazo por allá de tierra a los judíos para que hagan su país y prohibirles que tengan armada, porque son muy belicistas, son capaces que si le dan un pedazo de la Patagonia para que hagan un país donde ellos puedan vivir, son capaces de hacerle guerra a Argentina y Chile con el afán de apoderarse de más territorio, ¿no? Porque ellos fueron víctimas de Adolfo Hitler en el Holocausto alemán, pero parece que no aprendieron nada y ahora ellos son los que hacen los grandes holocaustos del pueblo palestino, ¿no? Y ahora se metieron en guerra con Irán. Y Irán le está dando una lluvia de misiles de alta tecnología, ¿men? Y le están destruyendo la ciudad santa de Jerusalén, que de santa no tiene nada, porque ahí yo no he visto que Dios llegó ahí. Entonces es invento de los hombres, ¿men? Le están demoliendo su ciudad con tecnología misilística de primera punta, ¿men? Y las defensas israelíes han sucumbido, ¿men? Porque están hechas para detener cohetes de baja velocidad, ¿men? Ya cuando vienen estos cohetes hipersónicos de alta velocidad y carga explosiva no pueden pararlo. Y donde caen hace un estrago brutal, ¿men? De destrucción. Por eso yo le digo al pueblo de Israel que realmente desistan de estar siguiendo ese patrón sionista de guerra implantada por su gobierno hebreo, ¿men? Que quieren inventar narrativas de guerra, creando una historia falsa de agresión, cuando realmente la ocupación del territorio palestino es el Estado de Israel, que nunca debió haber sido fundado, ¿men? En base a una aberración de la nada, muy peligrosa en su contexto geopolítico, de querer enredar los bordes geográficos de ciertas naciones, entregándoselas a facciones que realmente nunca tuvieron territorio, como los judíos, pues los judíos siempre han sido como los gitanos, caminantes errantes. Iban de aquí para allá, de allá para acá y nunca se establecieron en ningún lugar. Y cuando quisieron establecerse en las tierras prometidas, ya las tierras prometidas tenían dueños, que eran los palestinos que han estado ahí desde las épocas anteriores a las épocas bíblicas, ¿men? Que son árabes. Más, esta ha sido una pelea de la manzana de la discordia, pero yo considero que los árabes tienen la razón, ¿men? Pues los hijos de Ismael nunca se han llevado bien con nadie, ¿men? Esa es la verdad. Siempre porque los judíos y los árabes son las mismas personas, son la misma gente. Un árabe y un judío para mí es lo mismo. Yo no sé por qué pelean tanto, ¿men? Situaciones que realmente es de locos, ¿men? Pues han creado unas historias de época de las creaciones religiosas fantásticas, ¿men? Donde unos son familiares que pertenecían al otro bando y el otro bando eran descendientes de otro fulano de tal que era familia del primero, y es un enredo del mismo diablo, ¿men? Creado por los escritores que realmente el papel aguanta todo lo que la pluma quiere escribir, con inventos de narrativas que realmente
son brutales, como los hijos de Isaac y la familia de Ismael. Es la misma, pero chocan en las creencias místicas del pueblo judío de Israel, que han inventado esta aberración de territorio creado a la fuerza ilegalmente, y realmente esto yo lo veo venir mal, Este cuento van a tener que deshacerlo, porque este cuento es mentira. Y los pueblos árabes quieren ver al Estado de Palestina en su lugar, que se ha merecido desde las épocas bíblicas, como entidad nacional del pueblo árabe palestino que viven en esas tierras. Pues los judíos ahí convivieron con los palestinos en forma armoniosa en la época bíblicas de Cristo. Como gran filósofo que platicaba mucha ética y moral para que vivieran en paz los pobladores de esos lares. Pero todo lo han dañado con guerras y matanzas, queriéndose adueñar de los pensamientos libres de las personas, imponiendo dogmas a las bravas, con desenlace fatal, para las etnias en disputa, porque el judío es una etnia, los palestinos son otra etnia, pero ya tenía, la diferencia era que los palestinos tenían su territorio ya ubicado, y la etnia judía no, andaba de aquí para allá, de allá para acá. Por eso le llaman a los judíos el judío errante sin patria, porque siempre han sido grandes mercaderes. Hay judíos rusos, judíos polacos, judíos franceses, judíos españoles, judíos italianos. Vas para África, allá en Etiopía hay judíos etíopes, etcétera, etcétera, etcétera. Vas para Sudamérica, Panamá tiene sus judíos, México tiene sus judíos, aquí en los Estados Unidos tienen sus judíos. Hey, confórmense los judíos con pertenecer realmente a todo el mundo, que es su patria legalmente. Ustedes pertenecen al mundo, no al Estado de Israel, que está confinado por unos bordes. Si son errantes, ustedes pertenecen y son ciudadanos del planeta Tierra. ¿Qué más quieren? No tienen fronteras para ubicarlos porque están en todos lados. Eso yo considero que es una vaina grandiosa, que solo lo tiene el pueblo de Israel, judío. No estos sionistas de mierda que quieren encapsularse en un territorio que no les pertenece. Y esto va a terminar mal, porque le están desbaratando a Tel Aviv, Haifa, Judea. Están cayendo misiles por todos lados, que no los pueden parar ya. Y ahora están llorándole a los gringos para que los gringos se metan en esa guerra a defenderlos, para ganarla. Pero realmente los gringos no sé por qué se meten en esas guerras, si esas guerras no son de ellos, Tú no puedes estar amparando un delincuente, cuatreros de propiedades, físicas que no le pertenecen. Esa bronca realmente no le pertenece a los Estados Unidos. Esa bronca la debieran dejar los judíos que deslinden su situación ellos solos. Y si pierden, si se tienen que largar de ahí, que se larguen y se acabó el problema, Pase lo que pase. Porque no se puede seguir en una eternidad con este problema en este planeta sin solución de ninguna clase. Pues en el proceso va a haber mucho derramamiento de sangre, muerte y destrucción innecesaria, solo por una idea de un sionista demente que han inventado decir que es el pueblo elegido de Dios,
cuando Dios no ha dicho nada. Eso es un invento geopolítico como estrategia marcada por la religión para dominar al creyente y hacerlo ver que lo que están hablando es la verdad porque Dios dijo, cuando realmente Dios no ha dicho nada porque Él no habla. Quizás solo escuchan y observan. Pues el maleante de Moisés, según él le entregaron los mandamientos, pero nadie vio cuando se lo entregaron. Eso es un invento de los grandes escritores de la época. Por el rey Constantino en Constantinopla, que fue los que comenzaron a hacer el cuento bíblico de magia negra, metiéndole toda clase de historias y narrativas que tenían el espíritu de la dominación. Pues lo que le estorbaba como historia verídica, nunca las pusieron. Y fueron hechos los versículos de la Biblia en siglos diferentes, por escribas diferentes, con inspiraciones diferentes. Y por eso todo eso choca, en un cuento que realmente roza la locura. Lo han querido hacer un libro moralista de ética, que Dios iluminó y Dios dijo y nos dejó este libro para que siguiéramos creyendo en lo que está escrito ahí. Escrito por un hombre pecaminoso que no tenía fe, sino tenía el afán del dominio de la geopolítica religiosa del mundo libre. Esto era algo que yo quería platicar aquí porque se está hablando mucho de esta situación sin soluciones diplomáticas de ninguna clase. Solo la situación ha llegado que las soluciones son a base de la fuerza bruta de la pólvora, y eso es incorrecto, porque a la etapa que tenemos nosotros los hombres en este planeta, debiéramos tener un entendimiento cabal, correcto entre todos, fundar una sola nación en el planeta Tierra, con un solo idioma, una fe y una fe moralista implantada por los buenos pensamientos hacia el prójimo, porque se predica con el ejemplo, maestro. ¿De qué sirve que me tire toda esa Biblia encima cuando en la realidad hago puros destrozos con mis actuaciones hacia mi prójimo en una forma bestial, llenas de aberraciones de todo tipo, trayendo luto, muerte y destrucción a mi hermano? Esto se tiene que acabar. Estos litigios territoriales, cuando realmente se acaben las fronteras y el planeta Tierra sea realmente un solo país, que dirija los destinos de la humanidad. Quizás con un nuevo orden mundial, un solo idioma, culturalmente mezclar todas las culturas diferentes y ser un planeta libre de este sistema solar, encajado en un brazo de la galaxia de la Vía Láctea, con unos representantes que dicten las pausas políticas a seguir.
en nuestro intercambio cultural planetario. Camaradas, yo veo que esta solución es simple, para ya evitarnos derramamientos de sangre innecesarios legalmente. Es un consejo que yo doy, porque yo me considero una persona libre, man. Yo casi no volteo a ver las religiones porque yo sé que en las religiones solo hay confusión. Y yo no puedo estar creyendo en los relatos de un hombre pecaminoso y brutal, man, que son a veces los grandes caciques que escriben estas historias, man, para beneficio propio de ellos, man. Y yo considero que aquí la solución es simple. Volvernos todos en una unificación planetaria de primera, man, donde ya no existan fronteras. Como países. O sea que aquí la soberanía va a ser planetaria, totalmente emancipada por el principio del amor y la fraternidad de los unos a los otros. No en divisiones que realmente no nos traen progreso de ninguna clase, sino atraso en un pensamiento primitivo de dominación, que realmente a estas alturas no se vale, amigos. Y que los políticos creen conciencia de tratar bien a sus pueblos, por lo menos por el momento, y que no abusen del poder, porque legalmente todos estos políticos no tienen poder, porque el poder humano es defectuoso, lleno de pecado. El poder real es el poder de los dioses que hacen obras magistrales en el universo. Eso es poder. No este poder humano que está lleno de malicia, muerte, destrucción, avaricia, odio, malentendimiento de toda clase. Pues los gobiernos realmente de este planeta todos son carroñeros, man. Viven de las desgracias ajenas. Amigos, esto realmente hay que ponerle punto final por el bienestar humano de todos nosotros como humanidad, man. Porque realmente el hombre aquí es una especie de la misma forma de pensar y de sentir en este planeta Tierra, ¿no? Y ya debemos unificarnos los unos a los otros y dejar de estar tratando de hacernos daño, ¿no? Tirándonos misiles para matar al prójimo en una forma catastrófica y brutal, ¿no? Para agarrar poder y hacer relatos históricos que realmente no nos llevan a un buen paso de una civilización próspera en un futuro digno de la raza humana. Bueno, cuídense que la vida es una.